ponderación de 100 puntos en el curso. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Todos bien? Todo bien, licenciada. Ok. Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, ya tenemos con nosotros a Luisa Fernanda. Y vamos entonces, Alejandra René, ¿nos podría indicar primero si terminó de leer el documento de ayer? Bueno, no la tenemos con nosotros. A ver, Carolina Estrada. Tampoco. Bueno, entonces los que aquí... buenas noches. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien. A ver, cuénteme, ¿terminamos de leer el documento con las clases de conflictos? No, licenciada, disculpe. Ok, muy bien. A ver, José Luis. José Luis, yo. Sí, Clases de José Luis. conflictos. ¿Sí? Sí, ¿Terminaron o no terminaron ayer de leer el documento? sí, licenciada. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede hablar? ¿Qué clase de conflictos podemos ejemplificar según el documento? Pues sí, lo de los conflictos, pues existen, ya como hemos visto tiempo atrás, es que existen diferentes tipos de conflictos. Pueden ser personales o grupales, y también de diferentes ideologías o religiosos, políticos, de diferentes temas. También puede ser de opiniones, diferentes formas de pensar, de valores, de la moral, todo lo que lleve una discrepancia entre quién tiene la razón y quién no lo tiene. Ok, muy bien. Ujú. Vamos a encontrarnos también con esa nueva modalidad que son los conflictos intrapersonales propios. Y básicamente establece que esos son los problemas que nosotros tenemos con nosotros mismos. Muchas veces realizamos cosas, acciones que no queremos y que nos vemos obligados por situaciones externas. Entonces, dentro de nosotros también existen conflictos. Obviamente ahí ya no necesitamos o eventualmente el apoyo más lógico es un psicólogo, definitivamente. Pero eso se dan en el interior de la persona y es aquello cuando mis sentimientos no funcionan muy bien con mi raciocinio. Entonces vamos a entender este tipo de conflictos. Son interpersonales cuando se dan entre dos o más personas y cuando eventualmente tienen un lazo, una consanguinidad, un lazo afectivo, un sentimiento por este tipo de personas. Los conflictos de grupo, hablábamos ayer, los conflictos de ideología, acuérdense que cada grupo cuando se organiza y cree en ciertos ideales, pues obviamente confrontan grupos que se identifican y se apoyan entre sí, buscan apoyo de instituciones internacionales para sus fines, que por lo regular tienen que ver precisamente con esa ideología que ellos mantienen. Entonces, tal vez también nos vamos a encontrar en el aspecto de los métodos alternativos de solución de conflictos con este tipo de controversias. Los conflictos religiosos, pues todos sabemos que eventualmente creemos en un Dios, en un ser superior. Sin embargo, también tenemos aquellas personas de ideología atea. Vamos a agradecer que por favor apaguen sus micrófonos para que lo tengamos por ahí. No sé quién lo tiene por ahí encendido. Ok, ahí está. Bueno, entonces va a ser importante que aprendamos primero a descubrir qué tipo de conflicto es el que tenemos para buscar las herramientas ideológicas. Gracias. Adelante. ¿Alguien habló? Bueno, entonces vamos a tener diferentes mecanismos dependiendo del tipo de conflictos a los que eventualmente nos vamos a enfrentar. Aquí tenemos básicamente
la naturaleza que desencadena el conflicto y básicamente una de los fines que persigue. Voy a agradecer que alguien me apoye con lectura. ¿Le puedo ayudar, licenciada? Gracias, muy amable Isabel. Las relaciones humanas, es arriba. El que establece en la persecución de un determinado satisfactor, el que establece en forma encubierta, buscando otros fines al enunciado, el que establece por una compulsión, imposición para que alguien haga algo, el que establece por la amenaza de lazos primigenios, vínculos originarios o sectores primordiales de la personalidad. Ok, ahí tenemos varios ejemplos. Sin embargo, vamos a establecer que cuando hablamos de la persecución de un determinado satisfactor es por ejemplo, la persona que pide alimentos para los menores de edad. Necesita básicamente el tema de alimentos. Ustedes saben que incluye no solamente los alimentos como tal, sino la educación, el abrigo, la recreación, la salud, la educación. Entonces, el ámbito alimentos desde el significado del Código Civil abarca todo lo que una persona eventualmente puede necesitar para vivir con decoro, para vivir con dignidad. Entonces, en este tipo de ejemplo, un determinado satisfactor sería un monto de dinero que permita a la mamá, que es la mayor el 80% de veces. Sin embargo, cuando los hombres se quedan con los hijos, también han habido solicitudes de pensiones alimenticias en las que la mujer se ve obligada a depositarle a la cuenta del hombre una determinada cantidad de dinero para que él se ayude con los gastos de los hijos. Entonces, esto hoy en día se vuelve una circunstancia muy general. Y aquí el satisfactor, lo que se necesita es ese apoyo económico de la parte que hasta ese momento no ha cumplido con apoyar a los hijos en todas sus necesidades. Tenemos otro, el que establece en forma encubierta buscando otros fines al enunciado. Por ejemplo, él no le quiere dar alimentos, pero su fin es que la quiere chantajear y al final le va a dar alimentos siempre que ella le firme el divorcio. Entonces tenemos por ahí circunstancias escondidas dentro de ese objetivo primordial. Una compulsión para que alguien haga algo, pues por aquí viene la manipulación, por aquí viene el hacerse uno enfermo, el crear una atmósfera inexistente para obligar a la otra persona a que haga esas circunstancias o detalles específicas que queremos en un momento determinado. También tenemos acá establecerlo por una amenaza de lazos primigenios, vínculos originarios. Entonces, por aquella relación que tuvimos, tú deberías de darme eso. Por aquella situación que vivimos, es una especie de chantaje emocional. Y básicamente se va a determinar en las diferentes formas en las que la personalidad, cada uno actúa ante determinados conflictos. Vamos a leer entonces los ejemplos para que sean un poquito más claros y le vamos a pedir favor a Diana, ya que la tenemos conectada. Gracias, Diana, por encender su cámara. Me gusta sentirme acompañada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Diana. Ejemplos. Las relaciones humanas conllevan indefectiblemente diversos conflictos. Desde el nacimiento, los seres humanos conviven y se adaptan dentro de las familias o los círculos más íntimos, donde adquieren principios y valores. Algunos ejemplos de conflicto en este ámbito son: un conductor entra en conflicto con otro al chocar el auto en la avenida. Una niña se molesta con otra porque le pinchó la pelota en el parque. Una madre que discute con su hijo adolescente porque el joven no quiere estudiar para el examen. Un hombre que discute con otro por sacarle el lugar en la fila del supermercado. Un jugador de fútbol se pelea con otro del equipo contrario por una jugada peligrosa. Una vecina increpa a otra por dañarle el cerco. Entonces nos damos cuenta que circunstancias tan sencillas en determinado momento se vuelven complejas y dan origen a un conflicto. Conflictos que dependiendo del tipo de personalidad, como la persona haya pasado el día y eventualmente la situación en la que en ese momento afecte su personalidad, sabemos que eventualmente chocar un carro
significa que la otra persona salga del carro y si está armada, posiblemente saque la pistola, resulta que no hay seguros y por ahí una serie de situaciones que se pueden dar. Nos vamos a los extremos y a las partes más menos complejas a las más complejas. Entonces la menos compleja es, bueno, no se preocupe, yo tengo seguro, yo también tengo, llamemos al seguro y ahí se arreglan entre el seguro y aquí no ha pasado nada. En el más grave, se baja una persona, agrede a la otra, tiene una pistola y pues, se dispara en la pierna. Resulta que le dio en una vena y esto le causa la muerte. Entonces vemos cómo dependiendo de nuestra personalidad, de las situaciones, de esas circunstancias externas, también tenemos que aprender a analizar y a entender a ambas partes dentro del conflicto para ver el tipo de personalidad que en ese momento tienen y si este tipo de personalidad es manejable o no. ¿Dudas hasta acá? Vamos con un poquito de la sociología y obviamente la sociología va a estudiar la personalidad y qué es lo que el entorno externo en determinado momento hace que nos cambie nuestra personalidad. Christopher, apoye con lectura, por favor. Y estudia conflictos entendidos desde otra perspectiva, cuando proceden de la propia estructura de la sociedad, las desigualdades económicas, los abusos de autoridad y los desencuentros entre los grupos resultan los motivos más analizados por esta ciencia. Algunos ejemplos de conflictos en este ámbito son una manifestación llevada a cabo por un grupo de vecinos para pedir mayor seguridad en su comunidad, un conflicto entre un país y los barcos que pescan de manera ilegal en sus mares. Los trabajadores de una empresa se organizan colectivamente y expresan sus demandas a un empleador. Una disputa por intereses territoriales entre los representantes de dos países vecinos. Una huelga realizada por los representantes de un sindicato para pedir mejoras salariales. Y una junta de firmas realizada por una organización no gubernamental en defensa del cuidado de los espacios verdes de la ciudad. Bueno, aquí hablamos del medio ambiente, aquí hablamos de estas guerras territoriales de las que en Guatemala también tenemos, ya hablábamos en la clase pasada, y una serie de situaciones que se pueden dar desde la perspectiva de la psicología. Debemos entender también cómo cuando hay un grupo de personas y eventualmente están en una situación anímica bastante compleja, tienden a contagiar al grupo para que tomen las mismas acciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una aldea, en un pueblo o en un municipio se dan cuenta que o llega ahí alguien diciendo que acaban de agarrar a un ladrón que se había entrado a una casa y que trató de abusar de una niña? Las personas por lo regular no preguntan qué fue lo que pasó, no investigan, no realizan y van al parque a ver qué es lo que pasa. Ahí hay una serie de personas pegándole a otra persona y empieza la presión grupal. En ese momento pareciera que nos contagiamos del momento, de la emoción, de la molestia, de la agresión y paramos gritando, paramos agrediendo y eventualmente podríamos participar en un delito de muchedumbre. De hecho, acuérdense que hay personas que hasta les prenden fuego y los linchan. Entonces nos damos cuenta cómo el exterior en algún momento determinado afecta también nuestra personalidad. Entonces la sociología se encarga de estudiar los conflictos desde esta perspectiva. Otro de los puntos que quedó pendiente y que es muy importante es cómo se relaciona la cultura con un conflicto. Entonces, para eso vamos a establecer primero que la cultura es algo funcional. ¿Por qué es funcional? Porque aplica a determinado grupo de personas de un sector determinado, en la forma en la que han vivido, en la que sus antepasados han recogido costumbres, han vuelto leyes, esas costumbres y pues se mantienen en ese grupo específicamente. Sus valores, sus comportamientos resultan ser en el mismo sentido y entonces eventualmente también los aspectos culturales originan conflictos. Vamos entonces, ¿cómo es que la cultura va a generar un conflicto?
Gerson Jiménez nos apoya con lectura. No tenemos a Gerson. Juan José. Tampoco tenemos a Juan José. Vean que la participación y la asistencia la tomamos de acá. No es que ustedes solamente firmen. ¿Puedo leerle? Claro que sí, gracias. Sí, gracias. De la cultura y el conflicto. La más precisa y clara definición de cultura. La cultura es algo funcional. Es el resultado, la forma en que se organiza un grupo para poder sobrevivir. Por ello, la cultura está íntimamente vinculada al entorno en que se desenvuelve el grupo. La cultura es, de hecho, un conjunto de valores, comportamientos y normas que se acumulan en un grupo para sobrevivir. ¿Hasta ahí? No, continuamos porque era el siguiente párrafo. La cultura como factor generador de conflictos. La cultura determina tanto nuestras prioridades como nuestra forma de ver el mundo. Por ello, la cultura incide en la generación de conflictos de dos maneras. Determina nuestros valores que pueden ser opuestos a los de otra cultura y o actúa como filtro cognitivo y establece la forma en que interpretamos la realidad, por lo que un mismo hecho puede ser interpretado por dos culturas de forma muy diferente. ¿Sigo? No, hasta ahí. Gracias, Edwin. Entonces, vamos a entender que aunque usted no lo crea, dirían por ahí, tenemos en ciertas aldeas de ciertos municipios de Huehuetenango, y me voy a ir hasta este lugar. ¿Por qué razón? Porque la llegada a Huehuetenango pues es un tramo, es manejar, es llegar con un par de horas en carro si vamos a manejar. Pero de ahí, del centro de Huehuetenango, para ciertas aldeas, para ciertos municipios, estamos hablando de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Aquellos lugares que realmente quedan muy, muy lejos a la urbanidad del departamento como tal. Pues existen en este departamento una cultura con unas formas de vida y valores completamente diferentes a los que todos eventualmente con capacidad de raciocinio y conocimiento tenemos hoy en día en esta clase. Resulta que en ese sector hay una comunidad en la que tienen por costumbre que cuando las mujeres se van a casar, los papás deben de pasar la primera noche sexualmente con la hija antes de entregársela al esposo. Porque dentro de sus pensamientos, dentro de sus valores, dentro de sus costumbres, resulta que ellos han mantenido, criado y dado a esa hija lo que ha necesitado, y es injusto para ellos dentro de su cultura que alguien más se lleve algo tan preciado que solo podría pertenecer a un padre. Ahí estamos hablando básicamente de lo más parecido a una violación. Sin embargo, dentro de esa cultura es normal que las hijas vean estas acciones como lo más normal, y el no hacerlo sería una ofensa a esa cultura. Entonces, hoy en día, yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a que su novia, que perteneciera a esa cultura, antes de estar con ustedes, primero tenga que estar con el suegro, ¿verdad? Entonces, circunstancias que se vuelven conflictos, y hasta que estas personas no salen de esa comunidad, no conocen, no visualizan la ley más allá de esos principios, de esos valores, nos vamos a encontrar con una serie de conflictos que básicamente chocan también con una razón, con una lógica de razón muy general. La cultura como determinante de valores y normas. Veamos entonces cómo se va a relacionar, cómo determina una cultura precisamente esos valores y esas normas. Veamos ese grupo que estudiamos en Huehuetenango y vamos a trasladarnos en otros grupos similares. Vamos a lectura. ¿Quién apoya? ¿Puedo leer yo, licenciado? Gracias, muy bien. La cultura como determinante de valores y normas.
al ser la cultura un conjunto de normas y valores que surgen de la adaptación de un grupo a un determinado entorno. Esto quiere decir que distintos grupos en distintos entornos pueden producir normas y valores distintos, eventualmente opuestos y de difícil conciliación. No quiere decir que todas las diferencias de valores culturales sean siempre causa de conflictos. También hay diferencias que son neutras y otras complementarias, y, en consecuencia, pueden favorecer las interacciones entre personas de culturas distintas en lugar de dificultarlas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Usualmente la mayoría de grupos de aldeas, quienes utilizan o quienes consideran que es la máxima autoridad son las personas ancianas, por su experiencia, porque ella de alguna manera tiene más completo el tema de las costumbres, de los conocimientos, de la cultura como tal. Entonces, si esta persona es neutra, si esta persona es de mente abierta, es fácil la negociación, es fácil terminar con el conflicto, es fácil la conciliación, porque va a estar anuente a muchas situaciones. Entonces, lo primero y lo más difícil cuando hablamos de este tipo de culturas es acercarlos a la realidad, a la contemporaneidad, porque se quedaron en el pasado, se quedaron en una cultura a la que no llegó tecnología, a la que no llegó el conocimiento de leyes, de normas, que actualmente acciones que ellos cometen son consideradas como delitos graves, y esta situación hace que cuando las personas que encabezan, que dirigen estos grupos de comunidades, son neutras, sean ellas accesibles a los cambios, a poder entender, a poder... ¿Quién tiene nuevamente su micrófono encendido? Okay. Bueno, acuérdense que nosotros escuchamos todo sin querer y de repente lo que escuchamos no es muy agradable para nosotros, pues tampoco es muy bueno para la persona que lo dice al otro lado. Vean cómo de aquí también surgen ciertos conflictos. Entonces, es importante poder determinar si la persona o una de las personas dentro de un conflicto pertenece precisamente a una cultura diferente, y si esta cultura eventualmente puede ser flexible a una negociación, al arreglo de un conflicto, y eso lo vamos a lograr cuando nosotros tengamos la primera interacción personal con estos jefes, estos dirigentes de este grupo cultural que difiere de la cultura nuestra. Y recuérdense que vamos a traer nuevamente a colación esa situación de que nosotros somos, ¿cuáles son las características de los mediadores, los conciliadores, los facilitadores? Imparciales. Muy bien. La imparcialidad como punto número 1. Imparciales. No vamos a juzgar, no nos toca juzgar, no nos toca determinar, nos toca demostrar por qué esas situaciones deben ser cambiadas por otras que mejoren la comunidad, que arreglen el conflicto y que ambas partes sientan un ganar-ganar. En lugar de que se enfoquen en lo que están perdiendo o lo que están cediendo, que se enfoquen en el beneficio que ellos van a tener, que ellos van a obtener. Vamos entonces como ese filtro cognitivo. Apoyo con lectura, chicos. ¿Le apoyo, Yoli? Gracias. La cultura como filtro cognitivo. No sabemos cómo es la realidad, sino únicamente cómo la interpretamos. Así, cada cultura tiene sus propias pautas de interpretación de la realidad que actúan como filtro. Estas interpretaciones son compartidas por el grupo, normalizadas y automatizadas. Ello permite ahorrar mucho tiempo, ya que no es necesario explicarlo cada cosa. Es por ello que no somos conscientes acerca de la particularidad de nuestras interpretaciones culturales. Lo mismo puede decirse de conceptos como igualdad, libertad, responsabilidad, autonomía, autoridad, etc. Dicho de otra manera, las diferencias culturales son fuentes de malos entendidos, ya que la cultura genera contextos de obviedad.
válidos para grupos que adscriben a dichas culturas, pero que no necesariamente son comprendidos por los miembros de otras culturas. La forma en que negociamos y gestionamos conflictos también es un aspecto cultural. Hay culturas que favorecen un estilo de negociación más competitivo y otras que prefieren estilos de negociación más colaborativos. Sobre todo, lo que está permitido en una negociación y lo que no es algo cultural. Existe abundante bibliografía acerca de los distintos estilos de negociación de las diferentes culturas, partiendo de 3 factores importantes. 1. Gestión de conflictos individual versus gestión de conflictos colectiva. 2. Confrontación directa versus confrontación indirecta. 3. Resolución directa versus ritos sociales y de comunicación. Por ello, antes de una intervención cultural deberá de tenerse en cuenta si el factor cultural es determinante o no. Gracias, Angie. Entonces, tenemos básicamente ese filtro de conocimiento. Vamos a poder establecer cómo dentro de dos mismas culturas la interpretación de igualdad es completamente diferente, porque van a haber culturas en las que los hombres y las mujeres no son iguales. Hombres entre hombres va a haber un parámetro de igualdad, pero no hombres y mujeres. Libertad, ¿hasta dónde la libertad? Yo ahorita podría establecer y hablar con mujeres y hombres, cómo los hombres perciben la libertad en una mujer y cómo las mujeres conciben la libertad en un hombre. ¿Hasta dónde es permitido o hasta dónde es modificado el concepto y eventualmente no lo vamos a poder interpretar de la misma forma? Y esto va a surtir estas situaciones en las cuales vamos a tener un conflicto de interpretación entre ellos. A ver, Diana. Sí, licenciada. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué entiende usted por responsabilidad como persona? Es como cumplir con lo que me pidan o por ejemplo en el caso de la universidad, ¿verdad? Conectarme a las clases, estar atenta a la lectura y estudiar en ese ámbito, ¿verdad? Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno establece responsabilidad, hacer lo que me pidan depende. ¿Hasta dónde llega el hacer lo que eventualmente a alguien se le pueda pedir? A ver, Angie, cuando hablamos de autoridad, ¿cuál sería su interpretación en relación a la autoridad? ¿Qué relaciono con autoridad? ¿Me dice? Sí. Si yo le dijera, interpréteme el significado, usted, su interpretación o el significado que usted le da a la palabra autoridad. Bueno, yo lo interpretaría como en una persona a quien debemos de respetar y quien da una orden y a quien tenemos que cumplirle. Ok, quien da una orden a quien tenemos que cumplir. Alejandro Cal. ¿Lo tenemos con nosotros? Vean que ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. La misma perspectiva. ¿Cómo interpreta usted la palabra autoridad? Autoridad. ¿Cómo? Es que, bueno, sería también como... como algo que se podría ejercer, ¿no? Y como una persona también. Entonces, tendría, por así decirlo, dos definiciones. Tanto como el ejercicio de la autoridad, como el ser una figura de autoridad, que no sé si será lo mismo, pero considero que han de ser cosas diferentes. Pero si se habla de eso, podría ser una persona con ciertas facultades, con cierto poder o control sobre una situación o población incluso.
Muy bien, cuando hablamos de autoridad también hablamos de jerarquía. ¿Quién Sí, exacto. está por debajo o quién está por arriba de quién? Y cuando hablamos también de autoridad, hablamos de leyes, hablamos de normas, hablamos de directrices que eventualmente se deben cumplir en determinados ámbitos. Entonces nos damos cuenta cómo para poder entrar a una negociación que se refiera a la autoridad, primero tenemos que establecer una definición de autoridad en el sentido que se relacione con el conflicto y que ambas personas, ambas partes dentro del conflicto tengan la misma visibilidad, el mismo entendimiento, el mismo análisis de esa palabra como tal. Porque si no, cada quien le va a dar un significado diferente y entonces vamos a volver nuevamente al conflicto, porque ni siquiera lo entendemos desde la misma perspectiva. Vamos entendiendo entonces ese ejercicio. ¿Sí? Vamos entonces, ¿cómo enfrentar un conflicto? Primero, para poder apoyar, para poder mediar en cualquier tipo de conflicto, se debe reconocer la situación y hay que involucrar a las partes implicadas para poder establecer que primero ellos reconozcan que hay un conflicto, que hay una forma y que de ese conflicto tiene causas específicas y que esas causas también se originan por estas circunstancias que se dieron entre ambas partes. Dentro del conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente buscar ese ganar-ganar. Y cuando buscamos ese ganar-ganar, tenemos que proponer soluciones efectivas. Soluciones que satisfagan a ambas personas dentro de básicamente esta situación. Otra de las situaciones es aprender a escuchar. Diferente es oír a escuchar. Y obviamente cuando hablamos de lograr un consenso, Christopher, ¿qué es lograr un consenso? Es tal vez llegar a un común acuerdo, ponerse de acuerdo en algo prácticamente. Vamos a determinar primero que en un conflicto ninguna de las dos partes va a obtener el 100% de lo que desea. Entonces ahí es cuando nosotros entramos con la negociación. No van a poder tener ninguno de los dos el 100% porque entonces aquí se volvió una guerra y esto solo lo va a lograr o se va a lograr ante un órgano jurisdiccional. Será el juez quien a través de una demanda y de la contestación de la demanda y los medios de prueba establecidos establezca a quién existe el derecho. Pero en el tema de la conciliación, de la mediación, de la negociación, que son los métodos alternativos de solución del conflicto, no van a lograr el 100% de sus requerimientos. Entonces acá se trata de ir negociando para que puedan prevalecer los que sean más fuertes para cada una de las partes, pero que aquellos que no son tan fuertes los podamos modificar, los podamos intercambiar y podamos hacer pensar a las partes que esos no tienen razón o no deben de estar de una forma tan fuerte dentro del conflicto y que los podríamos dejar pasar, que eso podría verse de una forma diferente. Entonces, después de haber leído el documento, vamos a establecer 5 aspectos específicos. Primero, obtener un determinado medio satisfactor. Entonces tenemos que buscar un punto que satisfaga las necesidades y los requerimientos de A y las necesidades y requerimientos de B. Debe de haber algo en común que sirva precisamente para garantizar que ellos tienen un ganar-ganar, como hablábamos en la clase pasada. La negociación de un sustituto. Entonces, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, el padre quiere ver al niño 3 días a la semana, pero resulta que él trabaja y la mamá también trabaja. Entonces, vamos a tratar la manera de mediar. ¿Cómo van a ganar los dos? Bueno, como los dos trabajan, los dos necesitan tiempo con los menores.
Entonces, 3 días, pero cada 15 días, para que un fin de semana estén con papá, otro fin de semana estén con mamá, porque si no, si todos los fines de semana le quedan a papá o todos los fines de semana le quedan a mamá, entonces no se van a relacionar con la otra parte, porque si sale cuando los niños están durmiendo y regresa cuando están durmiendo, ¿en qué momento los hijos los van a ver? Entonces ahí estamos negociando un sustituto. Miren, no pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo todos los fines de semana, pero sí cada 15 días. Y entonces entrar a enfocar y a recalcar las razones por las cuales se necesita modificar esa necesidad o ese requerimiento inicial o primario. Eliminación del enemigo. Ahí lo que vamos a tratar de hacer es que ninguno vea la parte contraria como un enemigo. Que en ningún momento lo que quieran sea una guerra. Acuérdense que cuando hablamos de enemigos hablamos de guerra. Hablamos de tratar de declarar la guerra y utilizar todos los medios posibles, lícitos o ilícitos, para ganar la guerra. Entonces aquí vamos a eliminar esa figura y vamos a entender que lejos de ser un enemigo, formamos un equipo. Y que para poder ganar, necesitamos trabajar ambos en el mismo equipo. Y que aquí no es que haya algo imposible, sino que, retomando nuevamente el caso de las relaciones paterno o materno-filiales, vamos a establecer que primero, ¿quién es la parte más vulnerable de la relación y de este conflicto? ¿Quiénes serían? El niño o los niños que... Muy bien, Johanna, pues básicamente son los niños. Entonces, establecer el papá siempre va a ser el papá y la mamá siempre la mamá. Y que ellos como adultos tienen que guardar una relación de cordialidad, de respeto, de apoyo. Porque pueden haber momentos en los que por alguna razón uno salga de viaje y entonces no pueda tener esos 3 días cada 15 días y decirle, mira, te van a quedar a ti 2 fines de semana seguidos, pero cuando yo regrese, ¿será que me los das 2 fines de semana seguidos también? Entonces, estamos hablando precisamente de esa forma de apoyo, de colaboración, de saber de que siempre van a estar ahí por el beneficio de los hijos. Cuando hablamos de la proyección del conflicto a otras áreas, entonces aquí ya no solamente tenemos el tema de la relación paterno o materno-filial. Aquí ya venimos y que, mira, fíjate que resulta que hay que cambiarlos de colegio y entonces aprovechemos que los dos estudien en ese colegio, que el bus pasa más temprano, que el colegio queda más cerca. Buscar la manera como los niños sean los más beneficiados en esta situación. Porque aquí podemos encontrar ejemplos como que los niños pasan el bus a traerlos a las 4:30 de la mañana y los regresa a las 5 de la tarde. Y los niños pasan casi que 4 horas de ida y 4 horas de vuelta en el bus. Y el tiempo efectivo que ellos estudian, que ellos comen, que ellos disfrutan, básicamente no vale la pena. ¿Qué tanto estamos sacrificando el sueño? Estamos sacrificando la salud de los menores porque estudian en determinado colegio por capricho de A o por capricho de B. Entonces, ahí nos estamos proyectando a otras áreas, a las que también hay que darle solución antes de que esto sea un conflicto. Disolución de los contendientes o de los contrarios, entonces es volver a lo mismo. Aquí no tenemos alguien en mi contra, aquí tenemos que evitar establecer que hay un contrario, que hay alguien con quien yo me tengo que enfrentar. Entonces, es hacerlos participar y que de alguna manera, si uno está a la derecha y otro está a la izquierda, que ambos queden en medio y que se den cuenta ellos que no hay derecha y no hay izquierda. Y para eso ustedes tienen que tener la capacidad de manipulación y esto se va a lograr solo con el conocimiento del problema como tal y aprender a leer la personalidad de cada una de las partes dentro de esa negociación. ¿Cuáles van a ser las funciones del conflicto como tal? Lectura. Son poquitas prácticas para poder terminar este tema. ¿Apoyo? Yo, licenciada. Gracias, Kelly. Las funciones del conflicto, ¿verdad? Permite el devenir y el cambio social, fija las fronteras entre los grupos, aumenta la cohesión interna,
permite eliminar la disidencia interna, posibilita el establecimiento de alianzas y coaliciones, legitima una situación de dominación. Gracias por el apoyo en la lectura. Entonces, básicamente, cuando hablamos de aumentar una cohesión interna es, lejos de separarnos, nos estamos uniendo. Estamos tratando de ser empáticos en las necesidades de unos y otros y colocándonos en la posición de la otra parte, vamos a tratar la manera de entender. Y al empezar a trabajar con ellos de esa forma, estas técnicas, estas formas de colocarlos a ellos en el lugar de ellos o viceversa, entonces se van a dar cuenta la capacidad que tienen en una negociación. Y cuando hablamos que legitima una situación de dominación, quiere decir ambos la van a dominar. No va a haber alguien que domina y alguien que se deja dominar. Aquí ambos van a ser dominadores de la situación como tal. ¿Qué posibilidades de acción en los conflictos? Entonces, ¿será que vamos a tener éxito en la resolución de ese conflicto como tal? Pues primero, la naturaleza del conflicto. Si definitivamente ellos de buena voluntad no quieren negociar, no están anuentes y cada quien se sienta en una postura diferente, las probabilidades del éxito son muy pocas. Entonces, ustedes tienen que tener la suficiente radicación de un proceso. Indicarles que si el conflicto es de esa naturaleza y eventualmente no hay forma de venirlos a ellos y cada quien mantiene su criterio de una forma enérgica, de una forma inflexible, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, determinar que no funcionó esa situación y que aquí quieren guerra, pues entonces en la guerra los más perjudicados van a ser ellos. En el ámbito de familia, son muy pocas las parejas que realmente van a un proceso después de entender y conocer las posibilidades de los resultados que puedan tener. Si nos vamos a aspectos civiles, posiblemente cuando hablamos de montos en los que se han dejado de pagar, negociaciones entre acreedores y deudores, por ahí la situación un poco más difícil, porque obviamente el que necesita el dinero va a ser siempre el acreedor y el deudor es el que ha dejado de pagar. Y cuando hablamos de tocar los intereses, la mora, multas, todo lo que se pactó en ese contrato, entonces se está perdiendo una cierta cantidad de dinero. Pero aquí entra a jugar, bueno, le debían 50,000 quetzales, más intereses, más multa que pactaron en el contrato, qué sé yo, todas estas figuras que se pueden dar en el derecho mercantil. Entonces podríamos establecer qué es lo que le interesa al acreedor. ¿Será que con el pago de la cantidad completa en efectivo y un 5% de lo que iba a recibir, él queda satisfecho? Porque si logramos que el deudor de la mayor cantidad de dinero a que se vaya a un proceso, como les decía y hablábamos en las clases pasadas, que se van a ir años, acuérdense que llegar hasta el amparo como tal nos hace pasar un par de años en cualquier proceso. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Tener el dinero de una vez para poderlo invertir y generar más ganancia? ¿O llevar a un proceso en el que yo voy a cobrar? Y ya para todas estas situaciones ya estamos hablando que los pagos no son precisamente montos muy económicos. La capacidad y la naturaleza organizativa. La capacidad del mediador deviene del conocimiento que pueda tener sobre el área de conflicto y los pros y los contras que pueda proponer a ambas partes para encontrar un punto medio en el que ambos puedan establecer precisamente esas situaciones para terminar con el conflicto, en donde el gana-gana se vea lo más cercano a cada uno de ellos y que esto les haga perder la noción de algún tipo de pérdida, algún tipo de insatisfacción. La capacidad de liderazgo.
esa es la que cada uno de ustedes tiene que aprender a desarrollar y a crear en los diferentes casos. Yo voy a ser un buen líder si sé manejar a un buen grupo. En este caso nos toca que manejar a las partes del conflicto. Entonces, por ejemplo, disculpen, hablábamos ayer sobre el tema de las tareas. Vean lo que es un líder. ¿Alguien se puso de acuerdo y al final determinaron si estaban de acuerdo en las tareas a mano, sí o no? ¿No? ¿Nadie me contesta? A ver, Christopher. Ya no se habló nada más de las tareas. Licenciada, es que creo que habíamos determinado al final de que se iba a enviar un formulario donde se colocara sí y no, según lo que cada uno quisiera, pero al final creo que todos imaginamos que lo iba a hacer la auxiliar. Ok, bien, bueno. Entonces veamos esta situación. No es lo mismo que yo les digo, bueno, tienen dos opciones. Hacen un resumen a mano de 2 hojas o tenemos un examen parcial de 60 preguntas de falso o verdadero. Las 2 hojas está bien. El resumen, licenciado. Vean el tema del liderazgo. Cuando uno viene y el resumen. Las 2 hojas están perfecto. Si uno quiere obtener un resultado, es por ejemplo con los hijos, es a veces tan fácil y uno tan difícil de poder establecer. Una mamá que quiere que el hijo se bañe y el hijo no se quiere bañar. Entonces, bueno, mi amor, no sé, tú decides, ¿te bañas a las 5 o a las 6? ¿Será que no le está dando chance al hijo de que él tome la decisión de bañarse o no? ¿O le está diciendo que él puede decidir la hora en la que se baña? Le está dando la opción de elegir la hora. Perfecto, entonces, ¿de qué se va a bañar? Se va a bañar. Él decide si ahorita o en media hora. Entonces, cuando hablamos de capacidad de liderazgo es saber mandar, saber utilizar las palabras, saber utilizar los medios y utilizarlos eventualmente con los recursos que se tengan a la mano. Fácil con los alumnos, fácil con los amigos. Cuando vamos a salir y nosotros queremos ir a determinado lugar, que vamos a tratar de establecer o de priorizar que el lugar que nosotros queremos llene ciertas satisfacciones a cada uno de los que va a ir a esa reunión. Y enfatizarla, mira, ahí hay esto y lo otro. Y de ahí poner otro lugar. En este no hay esto, no hay esto, no hay esto. ¿A cuál vamos? Ya sabemos que van a votar porque nosotros queremos ir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A conocer a las personas y a conocer el entorno. Porque las personas y el entorno son fáciles de manipular. Obviamente, como negociadores, como conciliadores, vamos a aprender de cada una de esos conflictos para ir avanzando y tener una expertise en determinado momento que hay que dejarlos hablar. Ahí van a haber personas que ustedes van a tener que escuchar porque están tan cargados de todo que hablan y hablan y hablan y nos volvemos una parte de psicólogos. Pero los escuchamos y eso nos da a nosotros la posibilidad de conocer esas áreas débiles, esas áreas manipulables y esas perspectivas en qué puntos sí van ellos a dar su brazo a torcer y en cuáles no. Y eso nos va a servir a nosotros para buscar la respuesta o la postura que eventualmente va a encajar para satisfacer las necesidades de ambas partes y terminar con el conflicto. La disposición a la negociación, solamente si les damos a entender, obviamente con casos extremos, que si ustedes no logran negociar, va a venir la Procuraduría General de la Nación, se va a llevar a los niños y se los va a llevar a otro lado. Y ni usted los va a poder ver. Y los pobres niños van a estar con gente desconocida. Ante esta situación, quien primero quería hundir al otro y no dejarlo ver a los niños y todo, reacciona. Entonces, bueno, no, yo no quiero que me lo quiten. Y a que se vayan con alguien más, mejor que se queden con ella o que se queden con él. Y entonces ahí empiezan a buscar cómo entre ellos formar un equipo y de esta manera evitar que circunstancias más drásticas
al no llegar a una negociación, se puede andar en ese conflicto que se está llevando a cabo. ¿Estamos bien? Vamos captando las ideas, las van a poner en práctica en sus casas, con sus parejas, con sus amigos. Para bañar. Sí. Muy bien. El involucramiento de lazos primordiales afectivos o simbólicos. El aprender a establecer cuando una mamá es muy allegada, por ejemplo, con su hermano. Y el problema del conflicto que tiene ella con los hijos y el papá, establecer, bueno, usted como hermana siempre ha estado con su hermano, se han apoyado y todo, entonces ahorita, si a los niños se los lleva a la Procuraduría General de la Nación, difícilmente van a estar juntos, y uno va a extrañar al otro, y la falta, y eso los va a afectar a nivel a futuro, y ellos van a padecer una inestabilidad, o sea, hay que asustarlos, obviamente asustarlos no con mentiras, sino con situaciones reales que ustedes van a aprender a manejar, porque van a conocer esas técnicas de psicología que también vamos a aprender un poco acá. ¿Vamos claros entonces ahí? ¿Estamos claros? Sí. Ahí? Muy bien, entonces ahí terminamos la primera unidad. Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta que tenemos el segundo documento de la segunda unidad que tiene que ver precisamente con esa teoría de la comunicación aplicada a la conciliación. ¿Qué hablamos entonces que era la comunicación? A ver si se recuerda. No se recuerda. Transmitir un mensaje de emisor a receptor. Muy bien, pero no es solo transmitir el mensaje, es que el mensaje llegue justo y tal cual nosotros queremos que llegue. No es, por ejemplo, esa diferencia de entendimiento, de interpretación en relación a las palabras, sino que nuestras palabras deben de ser entendidas desde la misma perspectiva. Entonces, estas técnicas son herramientas con las que cuentan, obviamente, dependiendo el método en el que ustedes están. Si están en la mediación, van a ser mediadores. Si están en la conciliación, van a ser conciliadores. Si están en la negociación, van a ser negociadores. Si están en un proceso de arbitraje, van a ser árbitros. Entonces, el nombre que eventualmente van a usar como ese tercero que ayuda dentro de un conflicto dependerá el tipo de método alternativo que vamos a utilizar. Entonces, establece que dentro de esas herramientas debe ser capaz de leer esos mensajes ocultos. Cuando nosotros hablamos de mensajes ocultos es imaginarnos lo peor que uno puede estar pensando en hacerle al otro y viceversa. Hasta dónde eventualmente la lógica nos dice que podía llegar un simple mortal en una situación igual. Porque hay hombres y mujeres que pueden llegar al extremo, hablemos un poco de hombres, de secuestrar, aunque no es la figura correcta porque no hay secuestro de padres a hijos, pero de llevarse a los hijos y sacarlos por alguna frontera o por algún lugar en donde no necesite presentar los pasaportes y todo y llevarse a los hijos. Eso es lo peor que un hombre podría hacer. Y la mujer ir a colocar unas medidas de seguridad a favor de los hijos, inventando una situación inexistente en relación del padre con los hijos. Entonces uno dice, ¿será que un padre y una madre son capaces de hacer eso? Son capaces de hacer eso y mucho más. Con tal de salirse con la suya para que la otra parte no vea a los hijos o para que le quiten a los hijos. A tal extremo que un padre al que se le cae, al que llegando a su casa se da cuenta que su hijo se cayó de la cama, ¿se acuerdan que hablábamos de ese caso hace un par de días? Entonces, ¿cómo yo, padre del niño, voy a ir a acusar de maltrato infantil a la mamá de mi hijo? ¿Cuál sería entonces ese mensaje oculto? Que le quiere quitar al niño, que quiere la guardia y custodia, que al final lo que él quiere es demostrar que está incapacitada de poderlo cuidar. Pero ¿y él? Si él trabaja, ¿a quién le va a dejar al niño? ¿Será que alguien va a tener más cuidado que una mamá en relación al niño? Entonces,
Esos mensajes ocultos son los que les van a dar a ustedes la posibilidad de entrar a una negociación con más fortaleza. Los poco claros y reforzar los que son captados, los que no son captados correctamente. Si ante una figura, ¿se acuerdan que habíamos puesto aquí el número 6? Que unos lo podrían ver 6 y otros lo podrían ver 9, dependiendo la forma en la que coloquen el número, básicamente. Entonces, si son poco claros, hay que aclararlos. Hay que establecer y dar definiciones que sean más comprendibles para ambas partes. Y cuando sí han entendido, hay que reforzarlos cuando las ideas son claras en ambas partes. Por ejemplo, ya está el papá y está la mamá en relación a las relaciones paternofiliales o maternofiliales. Bueno, entendemos lo que les va a pasar a los niños si ustedes no se ponen de acuerdo. Entendemos que se los van a llevar a otro lado, que los van a separar y que ellos van a sufrir mucho más de lo que ustedes eventualmente puedan sufrir. Entonces, captaron correctamente lo que era que les iban a quitar a sus hijos y que eventualmente los iban a separar. Entonces, hay que presionar en este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que se vean ellos obligados a buscar una situación más sana, no en beneficio de ellos ni por capricho de ellos, sino por los menores. Entonces, para emitir los mensajes, el intercambio de pensamientos. Cuando hablamos de intercambio de pensamientos, solo lo vamos a lograr cuando hay comunicación directa de sus pensamientos, porque sabemos que nadie es capaz de leer la mente de alguien más. Ustedes no pueden leer lo que yo estoy pensando ahorita. Yo no puedo leer lo que cada uno de ustedes está pensando. Entonces, esos pensamientos tienen que llegar a la otra persona en forma de palabras. Y de esta forma es importante ese lenguaje no verbal dentro de todos los métodos alternativos de solución de conflictos, porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que la personalidad de este sujeto A o sujeto B eventualmente está demostrándonos en ese momento. Chicos, son las 8 de la noche, entonces les queda de tarea para mañana avanzar con la lectura, porque solo nos vamos a ir. Yo voy a preguntar mañana y los voy a tomar por el listado, lo vamos a tomar en cuenta con nuestra colaboradora y les recomiendo que vayan preparando su cuadro comparativo en relación a las herramientas, en relación a las teorías, para que ustedes sea más fácil visualizar diferencias y similitudes. Esto sería todo por hoy. Esto está muy interesante, pero nos pueden dar las 10 de la noche y vamos a seguir platicando de lo mismo y vamos a amanecer y pues debemos descansar también después de un arduo día de trabajo. Por mi parte sería todo por hoy. Por favor, lean el documento. Los veo virtualmente a los que encienden su cámara el día de mañana y los que no, espero que estén poniendo atención. Así que tengan la mejor de las noches y muchas bendiciones. Estamos Buenas noches. para mañana a la misma hora. Feliz noche, Carlos. Feliz noche, licenciado.